En esta oportunidad estoy mostrando una gráfica de un CREA que está justo en el periodo de la convertibilidad, desde el 1992, 1993 hasta 2000-2001. Acá podemos ver que los ingresos pasaron de 3 millones de dólares hasta casi 9 millones de dólares. Y después cayeron un poco hasta 7 millones de dólares. Pero lo cierto es que el total de los gastos, de directos, indirectos, todos los gastos, también fueron creciendo a la misma magnitud que crecían los ingresos. Inclusive estos dos últimos años en los cuales el precio de la leche cayó mucho, también cayeron los gastos. Pero en todo esto el resultado por producción no pasó de los 2 millones de dólares. En este caso hubo una seca que explica un poco esto. Pero cuando uno ve estas cosas y el proceso de inversión que tuvo lugar en todo este periodo, empieza a cuestionarse si no debió haberse planificado un poquito mejor. En aquella época era común hablar de modelos y que, digamos, alguien que tenía más producción individual solía tener más capital que otro, quizá tenía además más carga, pero lo cierto es que ganaba más, tenía, tenía un capital superior y ganaba más, el resultado por producción era superior. Si uno hace la diferencia entre este resultado de 981 por un resultado de 800, esta diferencia de 181 da en 1000 hectáreas 181.000 dólares, que dividido la diferencia de capital da un 16%. Cuando uno ve que puede obtener un 16%, dice lo mejor es invertir y cambiar de modelo para, porque esta inversión tiene una alta rentabilidad. Pero ahí empieza uno a investigar un poco más y se pregunta si tiene sentido hablar de modelos sin hablar de inversión o hablar de inversión sin utilizar la herramienta adecuada. Y particularmente la tenencia preferida, ya que mucha gente de golpe se va intensificando y digamos, sofisticando los modelos en base a tener mucho más capital por hectárea, capital sobre la tierra. ¿Será cierto esto de que tener más capital, para tener mayor producción individual hay que tener más capital? No lo sé, pero encontré un grupo CREA que contra más capital tenía, parecería que tuviera mayor producción individual. Por supuesto, esta línea de tendencia no es estadísticamente significativa, o ni siquiera es significativa, pero ocurrió eso, entonces busqué otro CREA que pasaba de 1.500 dólares a 3.000 de capital y también había un cierto paralelismo con la producción individual. Me preguntaba si esto pasaría con la carga y efectivamente los que más vacas totales por hectárea tenían también tenían más capital sin hacienda, porque eso sí es recontra lógico pensar que uno tiene más capital por hectárea cuando tiene más hacienda, pero esto es el capital sin hacienda, digamos, es el capital maquinaria, instalaciones, lo que se necesita para tener más carga. Muchas veces estas cosas no se tienen tanto en cuenta, sí, se visualiza como que es así, pero no se tiene tan en cuenta. Es- em, Estas cosas no siempre se dan, digamos, de manera programada, como dijimos. Yo acá junté tres campos en este sector, los crecedores, y tres campos en este sector, los selectos. Los crecedores pasaron de 953 vacas en 5 años a 1.254 vacas, mientras que los selectos se mantuvieron prácticamente en la misma cantidad de vacas durante 5 años. Hay tres tambos en cada uno de estos grupos, dos grupos de tres tambos cada uno. Esto, los crecedores, eh, digamos que fueron de alguna manera mantuvieron la producción individual, mientras que los selectos eh, fueron aumentando la producción individual y llegaron hasta los 23 litros.
Los crecedores fueron en cambio aumentando la carga, pasaron de 1,28 a 1,53 vacas por hectárea, mientras que los selectos, como no crecieron en vacas, más o menos mantuvieron la carga. Estas cosas pasan y, por ejemplo, los crecedores que aumentaron la carga, mejor dicho, vieron que la participación del pasto en la dieta de sus vacas decrecía. En cambio, los selectos que no aumentaron la carga, la participación del pasto en la dieta de sus vacas se mantuvo. Por supuesto, esto no es para sacar ninguna conclusión, es simplemente una observación. Pero lo cierto es que pasar de un modelo a otro requiere una evaluación de inversión. Es un proceso de crecimiento. Hay un capital para el modelo 1, un capital para el modelo 2 y la diferencia es el crecimiento. A la hora de empezar a ser un poquito más preciso en la información que uno le mete a los flujos de fondos, yo tomé estos 12 años que hay acá, creo que saqué las puntas porque hice 10 años, pero de cuánto era el valor de la leche, esto está a peso de junio del 2005. Pero no puse el valor de la leche hoy, ni un promedio de 5 años ni nada, sino el promedio de lo que le pasó a estos 8 o 9 campos durante estos 10 años. Hubo un valor de 37 centavos de dólar por litro, a un valor, perdón, esto eran pesos, digamos, a 54 centavos. Una variación muy importante, y esto es muy importante cuando uno mantiene precios bajos durante, por ejemplo, 3 años. Y la otra cosa es el valor del grano, que está acá. Acá valía 0,14 pesos el kilo, cuando en algún momento valió el doble, 0,33. Entonces, estas series uno las puede extrapolar a un flujo de fondos para ponderar el ingreso y para ponderar el costo. Ya que cuando uno quiere hacer un análisis un poco rápido, tiene que tener en cuenta cuál es el producto relevante de la empresa y el insumo relevante, que bueno, en este caso es la leche, y el insumo relevante, que en este caso es el maíz. Entonces así construye un flujo de fondos en el cual se coloca el precio de la serie, puede poner también el costo del maíz y puede mantener los otros gastos constantes, siempre por supuesto actualizados. Y así se obtiene un saldo en donde por supuesto el último año se ve incrementado por la incidencia del recupero. Así pasó al modelo A que vimos originalmente. Y si nos vamos al modelo B, lo mismo, con la misma serie de precios, solamente que tenemos en cuenta que aquel que quiere sacar más producción individual no necesariamente lo logra en el primer año, sino que demora un tiempo hasta ponerse canchero y esas cosas cuestan plata. Finalmente, aquello que habíamos visto al principio, como que se ganaban 181.000 dólares sobre un capital de 1.150.000 y eso era el 16%, cuando uno hace el flujo de fondos incremental del capital extra, estas son las inversiones que se hicieron durante el periodo, resulta que la tasa interna de retorno es del 4,22%. Entonces ya no parece tan fantástico porque esto se vio influenciado por las variaciones de precios de la leche y del maíz en la serie que estamos analizando. Después, conviene que tengamos en cuenta las perspectivas macroeconómicas. Esto normalmente lo hacemos, las del agro en general se hace, de los precios de los productos también, de la lechería, del precio de la leche. Ya del negocio del tambero solemos hablar mucho, pero de la situación actual, no de lo que puede ser en una serie de años el negocio del tambero. Y mucho menos de la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, que aquí quise expresar lo que significa el poder adquisitivo del resultado. O sea, ¿cómo voy a vivir yo? ¿Para cuánto me alcanza? Y esto es importante porque como la gente no decide muchas veces invertir, sino quiere sacar más leche, cree que en principio con lo que tiene lo puedo sacar, después con el tiempo va sufriendo, percibiendo las debilidades del sistema, va comprando cosas para asegurarlo y no es común que se planteen las cosas como un cambio de sistema. Por otro lado está el tema de cuál es la mejor combinación en la conformación del capital y una cosa que estuvimos discutiendo recientemente
es si el resultado lo define el modelo que elegimos o el actor, o sea, el gerente. Y lo más probable es que sea una combinación entre ambos. Uno tendría que tener una buena, digamos, un modelo adaptado a lo que uno es capaz de gerenciar. Eso sería lo ideal. Bueno, con esto dejamos esta etapa. Gracias.